2, capítulo 2 de primera carta de Juan. Dice así: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hasta ahí habíamos llegado el domingo pasado, ¿se acuerdan? Hablamos de Jesús, que es nuestro abogado, que es justo, es decir, que cuando Dios te perdona no es que deja pasar lo que hiciste, sino que cargó en el justo tu pecado, porque Él es la propiciación, y te ve a vos como justo porque Jesús es justo en tu lugar. Y ahora empieza una sección nueva que está relacionada con lo anterior, por supuesto, que es la que vamos a reflexionar hoy. Dice: con esto podemos saber que lo conocemos. ¿Cómo podemos saberlo? Si obedecemos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no obedece sus mandamientos es un mentiroso, no hay verdad en él. El amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que ustedes han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él, o sea, en Cristo, y en ustedes. Porque las tinieblas van desvaneciéndose y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿qué pasa con ese? Está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y le han vencido al maligno. Muy bien, hasta ahí. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a entender esto que escribió Juan y a vincularlo a nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, Padre. Amén. Amén. Muy bien. Eso que ven en pantalla es un árbol que se llama el árbol Frankenstein. No sé si han escuchado esa noticia alguna vez. Hace unos 15 años, un tal Sam Van Aken, que es un profesor de arte de una universidad en Siracusa, estado de New York, Estados Unidos, él, junto con un grupo de agricultores y biólogos, desarrolló un experimento científico. Entonces hicieron un injerto con distintos brotes de distintas plantas y crearon este árbol que es un Frankenstein, como su nombre lo indica. Ahora, tiene una particularidad, cambia constantemente de aroma y de color y produce 40 frutas distintas. Ahora, obviamente termina siendo un Frankenstein, ¿no? Un árbol más artificial, no natural, por supuesto, ¿no? Y pensaba que en la vida de los seres humanos no se puede crear un Frankenstein, ¿sí? Así como lo natural que Dios diseñó es que si hay un manzano de manzanas, un peral va a dar
peras, un naranjo va a dar naranjas, un cerezo va a dar cerezas, un nogal va a dar nueces. Y lo que quiere decir Juan acá es que un cristiano va a amar y obedecer. ¿Está bien? En esta sección que hemos leído. Es decir, la persona cuando nace, cualquier persona nace y ¿qué va a dar? Pecado, porque es pecador. Ya lo hemos dicho, ¿no? No somos pecadores porque pecamos, sino al revés. Pecamos porque nacemos pecadores. Y el que conoce el Evangelio y Dios hace una obra nueva en su vida, la Biblia lo indica como un nuevo nacimiento, una regeneración. Dios nos hace de nuevo, nos da una nueva naturaleza. Y esa persona, ese cristiano, necesariamente, sí o sí, va a dar el fruto que corresponde a ser cristiano, que es amar y obedecer. Eso es un poco el resumen de lo que está diciendo Juan. Entonces, vamos a ver esto y vamos a tratar de responder este dilema que plantea Juan, ¿no? ¿Se trata de nacidos de Dios o se trata de simples religiosos? Como este grupo sectario que venimos estudiando que se había separado de la iglesia. Bueno, el que nació de Dios ama y obedece. ¿Está bien? Vamos por partes. Primero, lo que aborda Juan es que el cristiano obedece. O sea, no es cristiano porque obedece, sino que obedece porque es cristiano, ¿sí? Así como el manzano no es manzano porque da manzanas, sino que su fruto natural es dar manzana, porque es un manzano. Dios lo ha hecho de nuevo y le ha dado un nuevo móvil a su vida, una nueva semilla que va a producir esto de la obediencia. Y fíjate cómo lo dice Juan. Con esto sabemos que conocemos a Dios. ¿Sí? Obedecemos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. No hay verdad en él. El amor de Dios, en cambio, se perfeccionó verdaderamente en el que obedece su palabra. Por esto sabemos que estamos en Él, estamos en Cristo, porque obedecemos. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. De paso, Juan no tiene medias tintas. Si lo leemos, es blanco o es negro, no hay grises. Y este cuadro, fíjate lo que dice este señor Dodd, es un teólogo conocido del siglo pasado, una frase tan cortita pero tan clara, ¿no? Conocer a Dios es experimentar su amor en Cristo y devolver ese amor en obediencia. Es decir, el que conoció el amor de Dios quiere devolverle con amor ese amor. ¿Y cómo se traduce el amor? En obediencia. Este cuadro puede ayudarnos un poco a entender cómo funciona esto del pecado, ¿no es cierto?, del que tanto habla Juan. Fíjate que hay ahí 4 posibilidades, 4 estados en que el ser humano puede estar, ¿no? Primero, la creación. ¿Lo ves? En la primera columna verde, creados. Ahí está hablando solamente de Adán y Eva, ¿no es cierto? El primer matrimonio, los primeros humanos que Dios creó. Podían pecar, pero también podían no pecar. ¿Sí? Ellos sí tenían libre albedrío. Podían comer de 1 millón de frutos o podían comer pecando del fruto prohibido. Ahora, a partir de ahí, todos los que nacemos en la historia de la humanidad, miles de años, nacemos creados pero caídos. Y el caído no puede no pecar. Ninguna persona que conozcas, ni vos mismo, puede decir, bueno, a partir de hoy no voy a pecar más. Imposible. Porque es ADN, es esencia nuestra, el pecado desde que nacemos. Ahora, los que somos alcanzados por Jesús, que nos arrepentimos del pecado, que ponemos nuestra fe en Él,
volvemos a recuperar ese doble camino, ¿no? Que podemos pecar, porque de hecho lo hacemos a veces, pero podemos no pecar. Tenemos el poder de Dios, de su Espíritu, para evitar el pecado en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo con esto? Y por último, algún día estaremos con el Señor, con un nuevo cuerpo, sin reumas, que no se va a caer nunca, sin dolores, sano y con un alma y espíritu también sanos, que no van a poder pecar. De hecho, en la glorificación podemos solamente hacer caricaturas de lo que pensamos que va a ser, pero probablemente sea una vida parecida a esta, pero sin pecado, sin dolor, sin sufrimiento. Imagínate, qué tremendo, maravilloso, ¿no? No nos alcanza, por supuesto, la experiencia para pensar en algo así. Ahora, ¿por qué este cuadro? Porque estamos sujetos a una realidad de pecado. ¿Y cómo mostramos que somos hijos de Dios verdaderamente? Obedeciendo. Entonces, no es por el aprendizaje o el contenido intelectual que tengamos, bíblico. No es por las emociones que tengamos frente a Dios en el alma, sino que mostramos nuestra espiritualidad por la obediencia. Por supuesto que el contenido bíblico en nuestra mente es imprescindible. Tenemos un seminario en esta iglesia y seguimos empujando que todos estudiemos. Tenemos que estudiar la Biblia. Por supuesto que las emociones también son lindas, y adorar al Señor y emocionarnos cuando le cantamos, cuando estamos frente a su palabra, cuando oramos con Él a solas, está buenísimo. Pero no hay experiencia espiritual genuina si no hay una vida de conducta obediente a Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Eso es lo que está diciendo Juan. Se trata de obedecer. Versículo 5 que hemos leído dice: el amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra. Ahí es una frase que no sabemos a qué se está refiriendo, pero puede ser que obedecer nos hace experimentar cada vez más cuánto nos ama Dios, porque andar en su voluntad es bueno para nosotros, es agradable. O puede ser también que el amor del Padre se expresa en alguien que obedece, porque claro, Jesús dijo: si me aman, hagan ¿qué cosa? Claro, obedezcan. Entonces el amor de Dios nos da la fortaleza para obedecer, y ahí hay un vínculo entre nuestra conducta y el amor que decimos tener por el Padre. ¿Cuándo? Obedecemos. Muy bien, ahora Juan sigue y dice que el cristiano no solamente obedece, sino que también ama. Vamos a ver lo que escribió Juan a continuación. Hermanos, otras traducciones dicen amados hermanos. Juan va a hablar del amor y empieza dando el ejemplo. Amados, si Juan les escribe, les reprende, les exhorta, es porque les ama. O sea, cuando alguien te llama la atención es porque te ama. Si te llama la atención con esto, ¿no? Si te aplaude, hagas lo que hagas, me parece que mucho no te ama. Ahora Juan les dice: no les escribo un mandamiento nuevo, sino uno que tienen desde el principio, ¿no? La palabra que oyeron desde el principio. Pero a la misma vez sí les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Cristo y en ustedes, porque se van desvaneciendo las tinieblas y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Anda en tinieblas, no sabe dónde va porque está ciego. Fuerte lo que dice Juan. Pero te lo dice porque te ama, amados, ¿no?
¿Por qué es un mandamiento antiguo pero a la vez nuevo? Antiguo porque ya estaba en Levítico, ¿se acuerdan? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nuevo, ¿por qué? Porque Jesús lo reinterpreta y le da un nuevo sentido, le da un techo alto y un piso. Y lo expresa y dice, ustedes tienen que amarse unos a otros como yo los he amado. Entonces Jesús lo trae, se tienen que amar como yo los amé. ¿Cómo nos amó Jesús? Dice que hasta el fin, hasta el extremo, hasta dar su vida. Es más, dio su vida por sus amigos y también por sus enemigos, ¿no es cierto? Cuando estaba siendo ejecutado dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Entonces, esa es la nueva reinterpretación del amor. Un mandamiento antiguo, pero un mandamiento nuevo porque Jesús le da nueva expresión, interpretación. Ahora, algo interesante del amor y el odio, y empezar a vincularlo con tu vida, ¿no? Es que si amás o si aborreces o tenés rencor, no solamente te muestra lo genuino que Dios ha hecho en tu vida, a dónde estás parado, sino que te muestra hacia dónde vas. Porque fíjate lo que dice el 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay tropiezo en él. Es decir, practicar el amor a los demás te cuida de no caer. Es decir, te da progreso espiritual. También esto podría interpretarse como que no hay tropiezo para los demás, puede ser, ¿no? El que ama a los demás se cuida de no hacer caer a los demás, de no ofenderles. Si yo amo al otro, me cuido. Ay, ojo con lo que pongo en Facebook, ojo con lo que... Si yo sé que le va a ofender, ojo con... Me adapto al otro. Pero bueno, hay un progreso. El que está amando no tiene tropiezo, avanza. Lo mismo ocurre con el que odia. El que tiene rencor está en tinieblas, pero además está ciego. Pregunto, ¿no hemos visto a veces, por ejemplo, en un grupo, ¿no? Alguien que da una opinión? Y si nosotros ya estamos mal predispuestos hacia esa persona, por más que su opinión sea brillante, no, le hacemos la cruz, ¿sí o no? Porque el rencor predispone, enceguece. Si vos estás enojado con una persona, vas a estar enojada con todo su entorno, con lo que piensa, con lo que opina. Entonces, el rencor te enceguece, te frena. En palabras de Pablo, fíjate que por ahí están las palabras de Pablo en Efesios 4. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No permitan que termine el día y estén enojados. Ahí está una traducción que dice, enójense pero no pequen. Reconcíliense antes que el sol se ponga. En otra dice, no pequen al dejar que su enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Pero fíjate lo que agrega después. No den lugar al diablo. El enojo da lugar al diablo. Queridos, el enojo es algo satánico. Sí. Si empezás con algo no perdonado, que se transforma en raíz de amargura, en bronca, en rencor, en odio, le abrís cada vez más el portón a Satanás para que haga desastres en tu vida. Así de peligroso y de malo es el enojo. Ahora,
el odio es el resultado final del enojo, ¿no? Ahora, ¿el cristiano verdadero puede odiar o no? No. ¿Han escuchado a algún hermano que dice, no, yo lo odio a ese? No, el cristiano no puede odiar a nadie. Juan mismo dice que el odio es homicidio y ningún homicida tendrá parte en el reino de Dios. Es fuerte lo que dice Juan. Miren algunos versículos más de Juan que habla sobre esto. 3:10. Podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Qué fuerte que es Juan. Todo el que no se conduce con justicia, con rectitud, haciendo lo íntegro, y que no ama a los hermanos, no pertenece a Dios. Entonces, ¿a quién pertenece? ¿Es uno u otro? Otro versículo dice, 3:14, si amamos a nuestros hermanos, eso muestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor, sigue muerto. No fue resucitado en Cristo. No, es un religioso, no es un nacido de nuevo. Puede ser que esté en la iglesia, que sea miembro de la iglesia, que se haya bautizado, que sirva incluso. Pero no nació de nuevo. Todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un fuertísimo. Y ustedes saben, ¿no? Es sabido que ningún asesino tiene vida eterna en Cristo. Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Y un texto más, siempre en 1 de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios, conoce a Dios. Qué fuerte es Juan, ¿no? Pero bueno, nos cachetea para que reaccionemos. El cristiano ama si es genuino. El religioso puede ser que odie. Algo más, dice Juan. Dice que el cristiano obedece, ama, y también habla de la seguridad del cristiano. ¿Tenemos? El cristiano tiene seguridad. En esto del odio, del rencor, mirá, nunca tenemos permiso para tener odio o rencor hacia alguien. Nunca. Ni siquiera si tenemos razón nosotros en la disputa interpersonal. Porque a veces podemos decir, no, pero mirá lo que me hizo, pero mirá lo que dice. Nunca hay excusa para el rencor y para el odio en un cristiano. Ahora, Juan salta acá a la seguridad, porque está hablando muy fuerte, y acuérdense que él escribe para darnos seguridad, ¿no? Entonces, también nos va a hablar de la seguridad que tenemos en Cristo. Dice, les escribo a ustedes hijitos porque fueron perdonados, les escribo a ustedes padres porque conocieron al que es desde el principio, les escribo a ustedes jóvenes porque vencieron al maligno, hijitos porque conocieron al Padre. Les he escrito a ustedes padres porque han conocido al que desde el principio, a ustedes jóvenes que son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Muy bien, el cristiano también tiene seguridad. Obedece, ama, pero está seguro. Y acá hay varios detalles que no nos vamos a meter, ¿no? ¿Por qué dice Juan, les escribo, y después dice, les he escrito? Usa el presente, el pasado, como si hubiera otra carta, o si se refiere al capítulo anterior. Después habla de 3 grupos de personas, ¿no? Hijitos, padres y jóvenes. No sabemos si son de 3 edades, como hablando a los de la inocencia, a los jóvenes que están en la batalla, por eso les dice, han vencido, y a los padres que tienen experiencia, a los ancianos. Tampoco sabemos si los 3 términos son intercambiables, porque cuando él dice hijitos, siempre habla de todos, ¿no? Claro, porque Juan tiene como 100 años, para él todos son hijitos, ¿no es cierto? Es una persona muy grande, el último de los apóstoles que quedaba con vida. Lo que fuere,
Algunos dicen que se refiere a 3 estadios en la vida cristiana. Hijitos, los que recién empiezan en la fe. Jóvenes, los que están ahí batallando en primera línea, ¿no? Por el Evangelio, por la obra. Y ancianos, ya los que están en retirada, en su último tramo de la fe cristiana. Pero fuera lo que sea, les dice unas cosas hermosas que son para nosotros y que las hemos resumido en esas 4 cosas. Tenemos perdón en el nombre de Jesús. Perdón. Yo creo que es el regalo más lindo que tenemos de Él. Y que lo necesitamos abrir ese regalo todos los días, ¿no? Todos los días rezamos en el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas. Todos los días le pedimos perdón por algo, ¿no? Perdón por su nombre. Siempre el perdón es por Cristo. Siempre el perdón es porque Cristo, alguien pagó lo que hiciste. No es que Dios te perdone y te dice, bueno, tranquilo, no pasó nada. Fuiste muy chismoso, bueno, no importa, todo el mundo es chismoso. No, Jesús pagó por tu chisme. Comunión. Han conocido al Padre, les dice. Han conocido al que es desde el principio, que puede ser el Padre o puede ser Jesús, el Eterno, ¿no? Comunión. Tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Victoria sobre el maligno. Han vencido al maligno. El maligno es el diablo, que te quiere tentar, que te quiere sacar de la fe, distraer. Bueno, está vencido. Así que cuando venga alguien con alguna brujería extraña, no le tengas ni miedo, está vencido el enemigo, no te puede hacer nada. Se lo dice a los jóvenes, interesante, que son los que tienen la fuerza de la batalla, ¿no? Y lo otro es, ustedes son fuertes, también se lo dice a los jóvenes. La palabra de Dios está en ustedes. Es interesante, no son fuertes porque son jóvenes, son fuertes porque la palabra está en ustedes. Viene la tentación y la vas a vencer con la palabra. Viene la prueba y también la vas a superar con la palabra. Jesús superó eso con la palabra en el desierto, ¿te acordás? La palabra es la llave que te da la fuerza. Te da la fuerza para vivir, para obedecer, para amar y para seguir adelante con tu vida siguiendo a Jesús. Perdón, comunión, victoria sobre el mal y fuerza en su palabra. Esas son cosas que tenemos que nos dan seguridad. ¿Amén? Bueno, hasta acá Juan nos resumió un poco cómo son los verdaderos cristianos. Obedecen, aman, pero también tienen seguridad. Ahora vamos a hacer algo. Vamos a traerlo a nosotros esto. Y yo te voy a plantear ahí 3 preguntas para que pienses en base a lo que hemos escuchado. Pienses sobre la obediencia. Y te hago esta pregunta. ¿Podés identificar en tu vida algún área donde te cuesta obedecer a Dios? Pensá en tu vida, ¿En dónde te cuesta obedecer? Por ahí hay pecados recurrentes, o sea, siempre tropezás con la misma piedra, siempre te llevas por delante el mismo poste en las veredas. Bueno, hay un área ahí donde te cuesta obedecer, ¿sí? Pensá en tu vida, no tenés que decir nada. ¿Estás pensando? Tenemos que conocer nuestros puntos flojos, débiles, porque por ahí vamos a ser tentados y atacados. Lo que nos diferencia a nosotros no es que seamos más o menos pecadores, Moni de Graciela y de mí, sino que tenemos distintos puntos flacos donde nos cuesta obedecer a Dios. Bueno, tenemos que progresar ahí, tenemos que crecer ahí.
tenemos la victoria ahí. Otra pregunta, con el tema del amor, ¿tenés algún hermano que lo tenés ahí? No lo puedo ni ver, no lo puedo perdonar, le tengo rencor. ¿Podés pensar en alguien o en algunos? Bueno, ¿qué hay que hacer? Como decíamos hace poco, no hay nada que no se arregle con un segundo café. Sentate a hablar. Si ofendiste, ¿qué tenés que hacer? Pedir perdón. ¿Y si te ofendieron a vos? A veces decimos, no, pero yo no tengo nada contra Nati. El problema lo tiene Nati conmigo. Bueno, que venga ella. No. El Señor dice, si alguien tiene un problema contra vos, andá. Sentate a hablar, a tomar un café, aclará. Si son hermanos, no pueden estar enemistados. Por más que uno sea de derecha y otro de izquierda. Por más que uno sea de acá o de allá. No. Es ilógico. ¿Estás pensando en tu vida? ¿Ves a alguien ahí a quien hiciste la cruz? ¿Hace tiempo te hizo algo? Y una última pregunta. De esos recursos que Juan menciona, ¿no? Que tenemos perdón, victoria, que tenemos comunión, fuerza en la palabra. ¿Podés pensar en alguno en especial en que Dios te está bendiciendo en este tiempo? ¿Podés celebrar alguno? Pensá. ¿Estás pensando? Señor, ayúdanos a pensar. Señor, aplicar tu palabra a nuestra vida. O por ahí un recurso de estos, alguno de estos necesitas fortalecerlo. ¿Qué sé yo? No me siento perdonado. Bueno, no se trata de que lo sientas o no, se trata de que Dios te perdona porque es bueno. Necesitas enfocarte en alguno de estos recursos. Ponemos otra vez los recursos ahí si quieres. Muy bien, ¿estás pensando en tu vida? ¿Sí? Bueno, entonces quiero que hagamos algo más. Como somos poquitos y nos conocemos, vamos a reunirnos de a dos, a lo sumo de a tres. ¿Sí? Y vamos a orar por la persona con que te reunís. Si querés, ponemos las preguntas. Podés compartir alguna respuesta. Si no querés, no. Si querés, podés decirle, mira, orá por mí porque me cuesta perdonar sin decir el nombre. O si querés, decirlo. Sabés que tenemos un problema los evangélicos. Que por no practicar la confesión auricular y condenarla en los católicos, ¿sabés lo que es la confesión auricular, no? Cuando vamos y le contamos al cura, eso está perfecto hacerlo, no está mal. Lo que está mal es que el cura le pone un precio al pecado, entonces con tal precio lo pagás. El único precio fue la sangre de Jesús. Pero eso no está mal, eso lo tendría que hacer toda la iglesia, confesarse unos a otros sus ofensas. Pero no para dar lugar al chisme. Ojo. Bueno, juntate con alguien de tu confianza. Todos de a dos, o a lo sumo de a tres, movete en todo el edificio y oramos por el otro.